Bueno, seguimos. Para sorpresa de casi todos, la palabra grupo, como vocablo, como palabra en el lenguaje, es una palabra que realmente es muy reciente. Recién aparece a finales del 1600, 1700 como palabra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que antes no había experiencias grupales? ¿Que antes en la experiencia no hubo grupos? No, obviamente no es así. Ya sabemos que el hombre en su supervivencia, en su posibilidad de sobrevivir, existió como escenario único para esta sobrevivencia el hecho de haber estado en grupos. También podemos reconocer en las especies de los animales más evolucionados, y considerarlos más evolucionados en realidad tiene que ver con su mayor organización social. Es decir, que no es que no había una experiencia de grupo, sino que no había una palabra, un concepto, un vocablo que hiciera referencia a esa situación particular. Les decía entonces que esta palabra recién aparece a finales del 1600, del 1700, y recién aparece también de la mano de las bellas artes. Aparece específicamente de la mano de los escultores, de la escultura, y son estos locos, los artistas, los que fueron corriendo límites y permitiéndose nuevas situaciones. En un principio se empezaron a esculpir conjuntos de personas que se veían en relación, pero se veían esas esculturas pegadas a un material, que podía ser el metal o una piedra. Más adelante, con la evolución, se empezaron a hacer estos conjuntos de personas en las que se veía un cierto grado de conexión, en la que se leía una vinculación, pero ya en bajo relieve, es decir, que ya tenían cierto volumen. Y recién con la aparición del Renacimiento es cuando los escultores comienzan a hacer lo que se llaman grupos escultóricos. Son personas ya salidas completamente del material esculpido, con volumen, personas en las que se lee la situación de relación, en donde se puede ver, percibir una interacción entre ellos, pero además ya al estar separados del material, al estar separados de la piedra, estos grupos escultóricos empiezan a tener un frente, se puede recorrer alrededor de la escultura, y tienen un frente, un fondo, tienen laterales, se pueden ver a través de ellos. Y este recorrido que hago, muy abuelo de pájaro, en cuanto a esta evolución que tiene la escultura, nos sirve también para representarnos muy metafóricamente, muy sencillamente, cómo fue lentamente el proceso de despegue del concepto de conjuntos de personas que en un principio estuvo atado, pegado, esculpido sobre un material, luego adquirió cierto volumen en el bajo relieve y por último, con el Renacimiento y la aparición de los grupos escultóricos, tuvo el volumen, tuvo la posibilidad de ser atravesados, de ser mirado de un lado, de ser mirado, de ser observado y de empezar a generar otras conexiones neurológicas y otros pensamientos. El hecho de que haya aparecido esta palabra, este vocablo, recién a finales del 1600, no es un hecho casual. Y cuando nosotros hablamos sobre algunas palabras o el origen de algunas palabras, siempre es interesante y nos ayudan a comprenderlas, entender o conocer en qué contexto social, político y económico surgen estas palabras. Si nosotros nos podemos ubicar más o menos en el año 1600, finales del 1600, principios del 1700, nos vamos a encontrar en la última época, en los últimos coletazos que estaba dando lo que se conoce como la Edad Media. El medioevo, la época de la Inquisición, toda esa monarquía poderosa, ¿sí?,
Y se empieza a pensar estas cosas, no casualmente, cuando empiezan a resquebrajarse estas estructuras sociales, feudales, porque hasta entonces, tanto el hombre como individuo, como el grupo familiar, como gran organización social de esos momentos, no tenían una independencia, no eran dueños de sus propias vidas, sino que pertenecían al señor feudal. Esta misma época, el medioevo, el año 1600, el año 1700, es la época en que está caracterizada porque el conocimiento estaba regido por lo que se conoce con el nombre teocentrismo. Teo viene de Dios, que el centro de todo el empuje del conocimiento, el centro era Dios. Se lo conoce también como una época de oscurantismo, quiere decir que como que estaba oscurecido el conocimiento, contenido en la creencia religiosa de que todo era originado por Dios. Cuando estas estructuras comienzan a entrar en conflicto y comienzan a resquebrajarse, aparece la razón, el razonamiento, y lentamente se empieza a posicionar al ser humano en el centro del desarrollo de las ciencias sociales. Luego aparece entonces también la revolución industrial, ya estamos en el 1700, la revolución industrial, que genera, más allá del impacto económico y de un periodo de grandes transformaciones sociales, genera principalmente la migración de las familias a las ciudades, a las urbes, de trasladarse a lugares cercanos de las fábricas, y empieza a funcionar o empieza a modificarse la estructura feudal de la familia. Y es en donde se pone más claramente la contradicción entre sujeto y grupo. Y entonces ahí, con la aparición del hombre como centro de las ciencias sociales, se empieza a pensar, se empieza a conceptualizar acerca de grupo. Si nosotros nos ponemos a mirar de dónde viene la palabra grupo, pareciera como que los estudiosos definen dos grandes caminos de donde viene la palabra grupo. Uno viene del concepto de grupa, con K, grupa, y otros traen del concepto de grupo, que son palabras que, si bien son distintas, y si bien son o de distintos lenguajes, o de distintos idiomas, o de distintos dialectos, tienen algo que las vincula, tienen algo que tiene una vinculación, tienen una significación muy similar. Cuando hablamos de grupa, estamos hablando de un concepto que trae consigo el anudamiento, entrelazamiento, trae la idea de red. Y cuando nosotros hablamos de anudamiento, estamos hablando ya de la idea de cohesión, que es un elemento fundamental para la constitución de un grupo. Si hablamos de grupo, entonces estamos hablando que en su origen hacía referencia a masa redondeada. Cuando nosotros hablamos de masa redondeada, estamos hablando de una masa ¿qué es una masa? Es un conjunto de elementos que se unen, elementos que forman un todo. Y no solo dicen eso, masa redondeada, y ahí también estamos haciendo referencia a esta necesidad de cohesión que tiene que estar presente para la formación de un grupo, sino que habla de masa redondeada. Y esta idea de redondo, de círculo, también tiene que ver con el grupo. El hecho de estar en círculos es una condición natural. Si nosotros nos ponemos a conversar entre 2 o 3 personas, de manera natural nos vamos a poner de forma tal que estemos con la posibilidad de mirarnos. Rápidamente vamos a formar un grupo, un círculo. Inclusive, si nosotros, teniendo a una persona, le hablamos al oído, esa persona que recibe nuestra comunicación también va a girar su cara para tratar de encontrarse con nuestra propia mirada.
Porque esta idea de redondel y de círculo trae consigo también la idea, el ideal de estar todos con la posibilidad de mirarnos, estar todos en un supuesto condición de igualdad con el centro. Entonces, esta supuesta sensación de igualdad obviamente no es siempre así, porque es en los grupos donde también se suceden cambios de roles, juegos de poder, alianzas, conflictos. Bien. Bueno. ¿Cuántos minutos? Bueno, hasta cortamos porque después se me hace re difícil subir los videos. Voy a hacer otro videito corto porque si no se me hace complicado. Bueno, seguimos en un minutito.